Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted ensimismado en la biografía de Ciro el Persa? O sea, le ha dado usted ahora por la historia de la gran potencia aria en Oriente Próximo. Ya me contará. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. No ha dicho usted nada. Arios, persas, alguno dirá, bueno, pero es que sí, Irán es Persia. Irán es lo que tradicionalmente siempre ha sido Persia. Sí. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Irán. Ayer hicimos una presentación de los temas que vamos a tratar durante esta semana, prácticamente en Despegamos monográficos, para ir poniendo los puntos sobre las íes y entrar a fondo en todas las cuestiones que están ahora mismo pues, revolviendo las entrañas del planeta, desde sobre todo ese faro de la Casa Blanca, que algunos pues, consideran que es un faro que aporta más oscuridad que luz. En todo caso, ayer hablamos de Venezuela, prometimos que hoy hablaríamos de Irán. También haremos un análisis mañana del Despegamos desde otro punto de vista de lo que sucede en Groenlandia. Hemos dado las noticias de lo que está pasando en última hora con María Durán y con usted, y también su editorial ha hecho algunos apuntes al respecto sobre la cuestión de Groenlandia, pero también hay que entrar a fondo en ella. Y hoy pues quería hablar de Irán, quería hablar de cómo está ardiendo Irán, prácticamente de una forma literal, con revueltas sangrientas, con sanciones económicas, con operaciones encubiertas, agentes del Mossad, agentes kurdos, agentes del Estado Islámico, todos trabajando para acabar, para hacer caer al régimen de los ayatolás, en un momento además en el que, según estamos hablando ahora mismo usted y yo, don César, en la Casa Blanca se está preparando una reunión de máximo nivel en la cual bueno, pues el equipo de seguridad nacional de Trump va a mantener un encuentro tras el cual podríamos tener novedades sobre cuál va a ser el grado de intervención, en la cual pues tiene mucho que decir el gobierno de Israel, evidentemente, con un Netanyahu. Bueno, el gobierno de Israel ya ha dicho de entrada que van a atacar a Irán. O sea, que es ha dicho que algo... pa'lante. Es una de esas cosas que verdaderamente es impresionante. Hombre, teniendo en cuenta la cantidad de gente que tiene Netanyahu en la administración Trump, la tenía también en la administración Biden y en la administración Obama, pero con la gente que tiene en la administración Trump, es que verdaderamente puede estar encantado de la vida. El sábado habló con Marco Rubio, Netanyahu, directamente, para impulsar un ataque con el que el primer ministro israelí pues, sueña desde hace tiempo, para impulsar su genocida proyecto de Gran Israel. Y de hecho, bueno, pues esos ataques se han producido no solo de forma encubierta, sino a los ojos a todo el mundo. Recordemos esa operación precisamente en el verano del año pasado, en junio del año 2025, con esos ataques del ejército estadounidense, también apoyado por británicos, también apoyados por israelíes, en aquello que denominaron la Operación Martillo de Medianoche, cuando pues varios bombarderos submarinos de Estados Unidos atacaron instalaciones que supuestamente se están dedicando al enriquecimiento de uranio. Aquí estamos la misma diatriba de siempre. Bueno, los iraníes tienen armamento nuclear. Si tuvieran armamento nuclear no les atacaría a Estados Unidos. Eso es obvio. Israel no lo sé, porque como están buscando algunos una especie de Armagedón, a lo mejor Israel sí que se tiraría en plancha, ¿no? Pero bueno, esas instalaciones nucleares que siempre han estado pues en el ojo del huracán, sobre todo la que está en Natanz, hay otra que está en Isfahán. Nosotros hemos hablado mucho, largo y tendido en el Gran Reseteo de todas estas cuestiones, y aquel verano, el verano del año pasado, pues estamos hablando de que se lanzaron 13.600 kilos de bombas transportados Se dice en pronto, bombarderos. Es que es Se dice tremendo, pronto. entonces, esos famosos bombarderos B-2 que salieron desde la base que tiene la Fuerza Aérea estadounidense en Missouri, y luego se lanzaron varias decenas de misiles Tomahawks que los disparó el submarino clase Ohio USS Georgia. Los ataques fueron confirmados, anunciados por el propio Trump, y también se suma pues, esto a ese intercambio de misiles que tuvieron también Israel e Irán
no hace muchos meses. Con lo cual, que se vaya a producir un ataque, y esto es una idea que quiero expresar ya desde el primer momento, que se pueda producir una operación militar por parte de Estados Unidos no implica automáticamente la Tercera Guerra Mundial. Lo digo porque hay mucha gente que está muy nerviosa, que está muy preocupada. Es normal estar nervioso, es normal estar preocupado, porque estamos jugando con fuego, pero no sería la primera vez que en estos tiempos recientes Estados Unidos ataca objetivos iraníes No, con esa no. excusa de acabar con el supuesto programa nuclear de los ayatolás, que Israel pues ni siquiera tiene este tipo de excusas. Importante cuestión también, el tema de las revueltas sociales. Las revueltas sociales se están recrudeciendo ahora, pero no son nuevas, en cuya génesis de las revueltas y las protestas actuales está una crisis económica en buena medida provocada por sanciones occidentales que no están permitiendo al país vender los recursos en los mercados de forma libre. Usted hizo un repaso también antes de irnos en las vacaciones de Navidad, analizando pues cómo las sanciones pues acaban siendo un arma que acaba golpeando a los propios países y que luego no consiguen sus objetivos. En este caso, el objetivo que consiguen es ir desestructurando algunas sociedades y hacer más corruptos a los que son corruptos dentro del gobierno de Irán. Porque también hay que tener una cosa clara, cualquier país que tiene un régimen como el de los ayatolás, un régimen que dura muchísimo tiempo, incluso en países democráticos también sucede, donde además bueno, pues hay un entorno de sanciones y hay pues una serie de incentivos para promover mercados negros, la corrupción es evidente. Y hay familias dentro del régimen de los ayatolás que están metidas hasta las cejas en el ámbito de la corrupción. Entonces, ¿hay oligarcas iraníes o hay empresarios iraníes que se están beneficiando de todo este negociado? Evidentemente. Y esto es lo Hombre, que, claro, sin esto, discusión. claro, entonces, hay que salir de la trinchera. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Se puede analizar la cuestión iraní sin demonizar a nadie, sin demonizar una estructura política con la que podemos estar más o menos de acuerdo. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con la estructura política que hay en Irán, pero hay que entender las razones desde el punto de vista de los iraníes, desde el punto de vista de los propios ciudadanos, tanto los que están apoyando al gobierno como los que están en contra de este gobierno. A diferencia de las protestas del año 2022, donde ahí sí que hubo un cierto predicamento, una cierta petición para que aumentaran las libertades sociales, o los disturbios del año 2009 provocados por disputas electorales, que aunque pues, se cuestione la legitimidad de las elecciones en Irán, se celebran, otra cosa es que sean más o menos legítimas. A diferencia de estos dos movimientos, esta ola de manifestaciones está impulsada, el origen, insisto, directamente por el colapso económico y por la mala gestión que se ha ido gestando durante mucho tiempo, con una corrupción institucional, con un sistema asfixiado por las sanciones, que acaba castigando al pueblo para mantenerse a sí mismo. Estamos hablando de un país de 86 millones de habitantes, está creciendo económicamente, pero poco, un 0,3%. La inflación se ha disparado por encima del 40% al cierre de diciembre. Han tenido un colapso de su moneda, que es lo que está en la génesis de todo esto. Es decir, los que primero que salieron a la calle no fueron señoras porque no querían llevar determinadas vestimentas que exigen pues los prebostes del Consejo Supremo de Irán. No, no, eran los comerciantes, eran los pequeños emprendedores que ante el hundimiento del tipo de cambio, ¿no? Pues, y esa sensación de que hay una corrupción inherente, con dimisiones que se han producido en el gobierno iraní en los últimos meses también, que han ido pues creando este clima, pues esto fue lo que surgió en su momento. Fíjese, voy a contar una anécdota personal para que vea la gente hasta qué punto la manipulación va ligada con la estulticia y en muchos casos ni siquiera es algo premeditado. Como he contado muchas veces, yo tengo hijos y van a colegios en la Comunidad de Madrid, colegios públicos. Bien, bueno, pues ayer el profesor de religión de mi hija les estuvo explicando, les estuvo contando, hablando de los fundamentalismos y les estuvo explicando, pues básicamente lo que era Irán. Y lo que le dijo es que era uno de los países donde más se perseguía a los cristianos, donde más gente se mataba y que era, bueno, pues prácticamente un ejemplo muy similar al de Corea del Norte. Bueno, ¿Y hay mucha esto gente que piensa era así. profesor de qué asignatura? Profesor de religión, ¿no? O sea, estaba enterado el profesor Estaba de enterado, religión. ¿no? Claro, ante eso uno puede decir, bueno, pues un tipo que está más o menos despistado. No, no, el problema es que mucha gente que esto se lo cree, lo ha interiorizado, porque nos estuvieron durante muchos años, don César, vendiendo aquella idea del eje del mal. Sí, sí. Recuerda usted, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo Claro, perfectamente, sí. donde Irán era, bueno, el país a derribar. Wesley Clark, en esa famosa lista que le entregan o que es capaz de ver
cuando se producen los ataques del 11S, hemos hablado mucho de ello, hemos escrito incluso libros sobre ello. Se le pone una lista y dice hay que acabar con Irán, ese proyecto del Gran Israel, ese proyecto fundamentalmente del lobby sionista. Cuando en el primer mandato de Donald Trump se produjo el ataque al comandante iraní, a Soleimani, nosotros, unos casos que aquí, que hemos estado hablando sobre esta cuestión, dijimos, bueno, es posible que incluso la CIA o el Pentágono le hubiera forzado a Trump a realizar este ataque, que no tuviera toda la información necesaria, que quizás se lo hubieran puesto sobre la mesa, perdón, prácticamente hecho, y que él, pues como es Donald Trump, pues dijera, venga, adelante, vamos a matar a Soleimani. Que estaba Soleimani en Irak, estaba en Bagdad, no estaba ni siquiera en Irak en el año 2020. Bueno, pues cuando el otro día, hace 2 o 3 días, en una de las intervenciones de Trump, pues empezó a defender esa posibilidad de realizar un ataque militar a Irán, citó a Soleimani como un elemento y una decisión que había tomado él personalmente. Yo estoy A seguro que mí, usted se fijó en aquello especialmente sí, porque esto lo hemos sí, hablado más de una vez. sí. Además, lo tremendo del asunto, vamos a ver, yo veo unas diferencias entre el primer mandato de Trump y el segundo mandato escalofriantes, no para mejor, y además hay algunas que son tremendamente llamativas. Yo me pregunto mucho qué ha pasado en estos 4 años Ujú. en que Donald Trump estuvo fuera de la Casa Blanca. Pero, por ejemplo, en el primer mandato hicieron de todo para meterle en una guerra con Irán. Y ahí Donald Trump se defendió como gato panza arriba. O sea, mira que hicieron cosas, incluso organizaron un ataque de falsa bandera contra un barco de los Estados Unidos, o Sí, sea, sí, sí. todo para conseguir que efectivamente fuera la guerra con Irán, y Donald Trump al final limitó aquello al asesinato del Sí. general iraní y ahí quedó todo, como De diciendo, hecho, en de esto hecho, quedamos y conformaos. sí, perdone, Bueno, don César, ahora continúa precisamente, un apunte sobre esto. Trump compareció públicamente y dijo que que matar al general iraní, al comandante iraní, era para parar la guerra, no para comenzarla. exactamente, lo cual, dicho sea de paso, por lo menos sonaba bastante verosímil y bastante plausible. Bueno, pues estamos viviendo un segundo mandato que es exactamente todo lo contrario. O sea, los lobbies sionistas siempre han pesado enormemente, pero yo creo que entra dentro de lo mejor que se puede decir de Donald Trump, que consiguió aguantar aquello muy bien en el primer mandato. En este segundo mandato están desatados. Claro, O sea, la gran yo no sé cuestión, si le están prometiendo que va a claro. poder tener un tercer mandato o si su yerno está haciendo unos negocios espectaculares, que los hace, o si el peso de alguno de sus amigos, como es el personaje al que yo le dedicaba hoy el Ujú. editorial y que además es uno de los hombres de Netanyahu, pues es irresistible. No lo sé. Pero desde luego que está siguiendo una política que es todo lo opuesto de la política del primer mandato y que es una política peligrosísima. Vamos, no tengo la menor duda. Nosotros cuando aquí hablábamos, sobre todo cuando en ese primer mandato, cuando, bueno, sobre todo, pues, el momento en el que Trump coge las riendas del país, con esa administración demócrata, bueno, pues que había realmente, modificado o hundido muchos de los grandes fundamentos sobre los que había, crecido Estados Unidos, no solo desde un punto de vista social, o económico, sino también, geopolítico. Esas esperanzas, entre comillas, se van diluyendo, según se va acercando, eh, eh, pues, eh, esa segunda cita electoral, y después del famoso 6 de enero, después del asalto al Capitolio, nosotros aquí, yo creo que en esto coincidimos tanto usted como yo, las declaraciones que hace Trump, mandando a la gente a su casa y prácticamente haciéndose el responsable de todo lo que había sucedido, cuando era una operación de inteligencia, un inside job también de libro, como, demostramos en el Gran Reseteo, Sí. dijimos, ya es muy difícil que se pueda volver a presentar en un segundo mandato, a no ser que vaya a pasar por el aro. Esto explicaría en parte lo que usted está diciendo, porque esto es evidente, es decir, el Trump del primer mandato no es el del segundo mandato. No, 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 ni lejanamente, ni lejanamente. Esa, actitud timorata de voy a dar a unos, pero voy a dar a otros, pero yo tengo que intentar mantener una cierta independencia, desaparece completamente. Totalmente, Ahora ha desaparecido completamente. Y entonces, totalmente. te alías con determinados socios que son contra los que en teoría estabas luchando. Ejemplo, cuando, los drones norteamericanos acaban con la vida de Soleimani en un aeropuerto en Bagdad, años después, realmente, pues esto se hace en Irán todos los años, hay una serie de homenajes a estas figuras. Bueno, pues años después,
En uno de esos homenajes hubo un atentado terrorista que mató casi un centenar de civiles en la localidad de Kerman, en el sur de Irán. ¿Este atentado lo cometieron los israelíes? ¿Lo cometió Estados Unidos? Pues oficialmente quien lo reivindicó fue el ISIS, el Estado Islámico, el ISIS. ¿Por qué? Porque uno de los mayores enemigos del ISIS es Irán. Y uno de los mayores enemigos de Irán es el ISIS. Sí. Y esto se elude en todo tipo de análisis. Sobre el tema de la corrupción, ahora vamos a volver al ISIS y ahora vamos a volver al Mossad porque quiero dejar unos datos claros, porque el tema de la corrupción es evidente, porque incluso el presidente del Comité Presupuestario del Parlamento iraní está diciendo que le falta dinero porque ellos tendrían que tener cerca de 20.000 millones de ingresos petroleros en los últimos 8 meses y solo ha recibido 13.000 millones de dólares. ¿Esto implica que los que han comprado el petróleo a Irán no le han pagado? No, esto implica que a los que le han pagado el dinero están los que han decidido adquirir ese petróleo iraní, fundamentalmente chinos, se lo han pagado unos señores que se lo han llevado. Entonces, lo que está diciendo el presidente del Comité Presupuestario Parlamentario es, oiga, es que aquí hay una oposición dentro del propio Parlamento iraní que está pidiendo limpieza, que está pidiendo una auditoría por esos 8.000 millones restantes que él dice, el presidente del Comité Presupuestario, que son la causa de la agitación actual, al menos en el plano político. ¿Irán podía vender petróleo? Irán estaba sancionado por Estados Unidos, pero sobre todo durante la legislatura de Biden se hizo la vista gorda para que el petróleo que ponía en el mercado Irán redujera la presión inflacionaria sobre el barril y, por lo tanto, ayudara a Biden en el intento de control de la inflación. Claro. ¿Eso Claro. lo necesita Donald Trump ahora? Lo necesita, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con Arabia Saudí, porque tiene una relación directa con Rusia, recordemos que Arabia Saudí y Rusia son los que dirigen la OPEP+, porque tiene ahora mismo el 40% de la producción petrolera mundial y además las reservas de Venezuela. Entonces, se ha quitado una de las barreras que estaba ahí para poder entrar a fondo en un enfrentamiento, en una confrontación con Irán. También importante. Pero sobre todo, lo que ha sacado a la gente a la calle es el hundimiento de la moneda, porque el gobierno no ha hecho nada para parar esta sangría. De hecho, hay voces dentro de Irán que sugieren que el propio gobierno ha permitido deliberadamente la caída del real para aliviar su déficit presupuestario. Lo cual De- no es imposible. No bueno, es es que de imposible. hecho el ministro de Economía dimitió hace unos meses precisamente porque era incapaz de aliviar el déficit presupuestario. ¿Hay un caos institucional? Lo hay. ¿Hay una falta de una política económica cohesionada? Esto es evidente. Lo que pasa es que luego en las calles, y esto sucede siempre, cuando hay movimientos de protesta, bueno, pues son movimientos relativamente heterogéneos y luego de repente aparecen algunos profesionales de la violencia. Y esos son los que están ahora sobre el terreno montando la parda, liando la gorda. Porque el problema aquí es eludir que estas revueltas sociales originarias ahora se nutren de injerencia externa, por parte de los servicios de inteligencia occidentales, por parte de un Israel que interviene directamente a través del Mossad, como está exponiendo la prensa israelí en estos momentos. Esto no es que lo diga yo, es que lo están diciendo los periódicos israelíes. Y el objetivo de Israel es colocar al hijo del Shah en el gobierno de Irán. Lo cual ya le adelanto yo a usted que como disparate es mayúsculo. El hijo del Shah, que es casi vecino mío en Cuando me lo Washington. dijo usted hace unos meses hablando de Sí, Irán, me quedé a cuadros. Y sí, sí. usted le tiene por ahí cerca. Entonces, Reza Pahlavi se llama, ¿no? Este hombre. no lo tengo lejos. Bueno, yo le puedo a usted decir que en algún caso que yo he hablado con exiliados iraníes en la zona y esto, claro, me decían, no, pues si vive aquí cerca, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, a ninguno se le pasaba por la cabeza que este hombre pueda volver a Irán en su vida. O sea, esa es la historia que hay. Y ahora resulta que lo quieren resucitar. Es que Entonces, la propia oposición no le quiere tampoco, lo quieren los hombre, israelíes. claro, pero hombre, claro. Hay una oposición que no está ligada completamente a intereses israelíes dentro de Irán. La hay. ¿Esto implica que haya una desconexión total de toda la oposición con Israel? No. Esto no es así. ¿Por qué? Porque Israel se ha encargado de ir nutriendo, evidentemente, a los movimientos de la oposición y Estados Unidos también. A unos más y a otros menos. El problema ya surge cuando papá, el que ha ido poniendo el dinero y el que ha ido mandando a tus agentes y el que ha realizado campañas de influencia, como llaman ahora, dice, no, me vais a poner aquí a Reza Pahlavi. Que este es el hijo del último Shah que ha salido a la palestra precisamente para decir que es el momento para que le ayuden a liderar un proceso de transición democrática en Irán. ¿Cómo? Dando un golpe de Estado.
Sí. Esto es maravilloso. Es que, vamos a ver, es que esta es una cuestión bastante seria. Vamos a ver, con todo lo que se pueda pensar del derrocado Shah, en su momento, el Shah consiguió tener en contra a todo el mundo. Es decir, la Sí, sí. caída del Shah al final viene no solo porque persiguiera a los musulmanes más extremos, que por supuesto y que no le veían con agrado. Persiguió a fuerzas que eran liberales, nacionalistas, democráticas, a los Matanzas en las comunistas, calles. a los Matanzas en las calles. socialistas. O sea, el Shah persiguió a todo el mundo con una policía política que era absolutamente despiadada. Y aunque es verdad que realizó reformas económicas que, bueno, pretendían modernizar a un país que era fundamentalmente agrícola, porque el petróleo se lo llevaba Gran Bretaña y Estados Unidos, no nos vamos a engañar, de ahí viene el golpe que dan Gran Bretaña y Estados Unidos para derribar a Mossadegh en su momento, Eso es. acusándolo con el mayor cinismo del mundo de ser comunista, un tipo que no era en absoluto comunista. Era un nacionalista moderado que quería recuperar el petróleo de su país, lo cual le honra y es más que comprensible. Pues el Shah perseguía a todo el mundo y tenía a todo el mundo en contra y en un momento determinado acaba cayendo porque carece de base popular. Eso mismo que dice Donald Trump, que no tiene María Corina en Venezuela. Sí. Y entonces cae. ¿Quién es el gran aliado del Shah que, sin embargo, no lo puede sostener? Israel. Es decir, las relaciones que mantiene Y presionan a Israel. Cártel a través de la trilateral, precisamente en esta línea. Exactamente. Y quien tiene unas relaciones privilegiadas con el Shah es Israel. Hasta tal punto que el ejército de Israel se entrena en Irán en la época del Shah. O sea, es un sitio donde tiene una capacidad de maniobra. Israel es un país de bolsillo, es más complicado, y entonces Israel desde hace mucho tiempo se entrenó durante mucho tiempo en Irán y en Turquía, que es otro de las piezas que a Israel le interesa siempre controlar. Claro, cuando cae el Shah, evidentemente, claro, luego llega los ayatolas y, por supuesto, la oposición que había sido oposición del Shah, pues se convierte también en una oposición que vuelve a ser perseguida, porque también los ayatolas persiguen a los comunistas, a los socialistas, a los liberales, a los demócratas, etcétera, etcétera. Pero el Shah no tiene ningún apoyo popular. Es más, buena parte del apoyo popular que pierde el Shah viene por las medidas económicas, porque como intenta forzar una modernización del país a costa de la agricultura, acaban produciéndose los motines en el souk, acaban produciéndose los motines en el bazar, que es donde empiezan siempre a lo largo de la historia de Irán, como ahora. Y es por cuestiones económicas más que políticas. Y esa es la cosa llega a tal extremo. Yo tengo alguna amiga iraní que en su día me lo contaba con lágrimas en los ojos. Dice que en aquel entonces, en contra del Shah, nos manifestábamos con el velo. Porque, claro, el velo era un signo de resistencia frente al Shah. O sea, claro, esta buena mujer, supongo que el velo lo debió de quemar hace años, no ha podido volver a su país hace décadas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente esa era la situación. Y en estos momentos pretender que va a volver, pues, bueno, pues, en fin, es un disparate. De hecho, es que esa salida se produce en esa década de los años 70 del pasado siglo. A medida que crecía la agitación política en Irán, la posición del Shah, como bien dice usted, se va haciendo insostenible y se producen el incendio del Cinema Rex y luego la masacre de la Plaza Yalé. El incendio mató a 400 personas en una operación de bandera falsa en la que estuvo implicada la policía secreta del Shah. Porque intentaban hacer lo que estaban haciendo todos en aquella operación Gladio. Tenemos que hacer atentados de bandera falsa para aglutinar a la población y que se den cuenta de que nosotros somos los únicos que podemos garantizar su seguridad. Estaban persiguiendo a algunos miembros de la oposición que se refugiaron en el cine y rociaron de gasolina el cine y le pegaron fuego. Luego dijeron que habían sido los islamistas radicales. Dice, oiga, pero los islamistas radicales no son los que están en el gobierno. Dice, no, si es que los islamistas radicales no son los chiíes, son los sunís, son los salafistas. Y eso también hay que explicarlo. Por eso hay gente que no entiende y dice, bueno, ¿y por qué el ISIS atenta en Irán? Porque son enemigos. Porque los salafistas son enemigos de los chiíes. Y los salafistas son aliados de Israel. Y los salafistas son aliados de Estados Unidos. De toda la vida. Claro. Y luego ya Además de toda la vida. Claro, justo antes de salir el Shah,
En aquella plaza de Yalé, el ejército mata manifestantes disparándoles a sangre fría con tanques, con helicópteros que dispararon contra la multitud. Esto hay que saberlo. Estamos hablando ya, pues eso. Y luego ya la reunión de la isla Guadalupe, que hablamos también en su momento, en enero del 79, que es ahí cuando se articula todo lo que ha dicho usted. ¿Cómo vamos a hacer no solo para que salga el Shah, sino para que vengan los ayatolás? Y ahí están Efectivamente. Valery Giscard d'Estaing, Efectivamente, y porque ahí está Helmut Schmidt. Jomeini estaba en París. La Claro, gente esto no lo recuerda. Khomeini estaba en París, estaba el primer ministro británico James Callaghan con Helmut Schmidt, el alemán, con d'Estaing, con Jimmy Carter en la isla de Guadalupe viendo a ver cómo podían articularlo todo. Había una sensación de colapso inminente del régimen. Ojo, no estoy justificando el golpe de los ayatolás. Lo que estoy diciendo es quién lo justificó y quién lo promovió. Exactamente. Sí, es que esa es la clave. Claro. Es que esa Entonces, es la clave. hay un momento en el que Giscard d'Estaing se acerca a Carter con el beneplácito, como bien hemos comentado, el gobierno de Israel. Le dice, miren, hay que acelerar las vacaciones del Shah con el fin de facilitar algo que no es del todo imposible, que era una alianza entre el movimiento religioso de los ayatolás y el ejército para masacrar a los comunistas. Claro, Claro, porque el claro, objetivo ¿cuál era? Masacrar a los comunistas utilizando a los ayatolás, a los talibanes, a los del ISIS y a quien hiciera falta. El Irán antes de los ayatolás, ahora que se nos presenta como un gran ejemplo de tolerancia y de democracia, era un estado corrupto manejado por élites industriales y financieras de la City de Wall Street, respaldadas por Washington y Londres, que en materia de política exterior usaban Irán como la pieza clave en el tablero del ajedrez que siempre ha sido en aquel momento en la Guerra Fría. Con esa amenaza euroasiática, la hegemonía anglo que tanto preocupaba a los estrategas de la trilateral, que fueron los que finalmente habían puesto a Carter y los que le dicen, oye, mira, y al final Carter pasa a la historia por facilitar la llegada de Khomeini al poder en una de esas manipulaciones históricas que además surgen de la propaganda británica. Porque para que no les culparan a ellos, para que no se hablara de la isla Guadalupe, ¿qué hicieron? Pues en el año 2016 se filtraron unos documentos en la BBC en la que se acusaba a Carter de todo ello. Y no se hablaba de nada, para nada, de la Comisión Trilateral. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque ahora sale el hijo del Shah y pide un Maidán persa. eso, hombre, lo pueden intentar, pero no está tan fácil. De hecho, lo que ha sucedido es que las manifestaciones de los primeros días o de las primeras semanas se han ido reduciendo y ahora hay manifestaciones pro gobierno. Entonces, hay un ambiente de guerra civil dentro del país. Porque hay mucha gente que no quiere que el régimen desaparezca. Y entonces, cuando sale el hijo del Shah y dice, el objetivo es tomar plazas y mantenerlas al estilo Euromaidán, y al mismo tiempo dice que va a viajar a Irán. Usted ya lo ha dicho, si viaja a Irán seguramente no salga. Y mientras, hay una campaña de guerra cognitiva en la que se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para convencer a los opositores internos al régimen iraní para que respalden al nuevo Shah. En estos momentos hay una operación en marcha que está en el marco de lo que se denomina el proyecto Esther, que es un proyecto israelí que tiene como objetivo influir en la opinión pública hacia una oposición más pro-Israel en el tema de Irán. Y esta es la punta solo del iceberg. Comento este caso porque ha aparecido en todos los periódicos en los últimos días y para que la gente vea que esto no es algo que nos sacamos nosotros de la manga. Estamos hablando de granjas de bots, cuentas falsas, difunden contenido generado por inteligencia artificial. Esto es lo que ha hecho o lo que ha provocado que el gobierno iraní haya tomado la decisión de cortar Internet. ¿Esto es una medida democrática que respeta las libertades, cortar Internet? Pues evidentemente no. No. Claro que no. Por lo tanto, insisto, intentemos, que yo sé que es muy cómodo estar en una trinchera, sí lo sé, sí lo sé. Si nosotros podríamos vivir fenomenal si viviéramos en una trinchera. Don César y yo podríamos tener muchísimo dinero si viviéramos en una trinchera. Pero no nos da la gana meternos en una trinchera y cerrar los ojos ante lo que está pasando. No nos da la gana. Porque nuestro trabajo precisamente es hacer lo contrario. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa? Irán convoca ayer a embajadores de Reino Unido, de Alemania, Italia y de Francia y les muestran vídeos de violencia terrorista por parte de manifestantes y le dicen, oigan, estos son profesionales y estos no los han traído ustedes. Es decir, estos no son los manifestantes que quieren que caiga el régimen, no son los de los bazares,
Ni siquiera son las mujeres o las asociaciones de mujeres que quieren defender sus derechos. No, no, no. Estos son actos terroristas. Con armas de fuego, bombas, machetes, hachas. Hay fotos de todo el material que han ido recopilando. Y tenemos a agentes del Mossad, tenemos a kurdos, seguramente haya también gente de la inteligencia norteamericana operando sobre el terreno, aunque ellos son más de diseñar y que se mojen otros. Esto lo saben muy bien en los países de Hispanoamérica. Y están recibiendo instrucciones. Entonces, cuando se cierra Internet y el gobierno dice, oiga, es que estamos sufriendo un golpe de Estado, pues también lleva razón el gobierno iraní ahí. Porque estamos hablando de unos tipos que, además de matar utilizando armas de fuego, han intimidado a la gente. Y hay un informe del Consejo Supremo de Irán que dice que se está prendiendo fuego a personas y decapitando a personas. Hay muchos agentes del Mossad que han sido capturados. Vamos a ver ejecuciones en los próximos días. Bueno, ya hay una preparada y una convocada. Una convocada. Se están movilizando agentes, se están movilizando a kurdos para que produzcan disturbios graves para forzar la caída del régimen. Son ellos los que le están pegando fuego a las mezquitas. Son ellos los que le están pegando fuego a las mezquitas. Si precisamente en Irán, esto claro, es que hay que leer un poco y yo, al final no me quiero calentar hoy porque no me quiero calentar, pero de hecho, durante los últimos años, el régimen de los ayatolás, el Islam, ha ido perdiendo predicamento en Irán. Esto a lo mejor alguno dice, ¿pero qué estoy diciendo? Es así. Es así. O sea, para ellos no es un contexto opresor el tema de la religión ahí. Yo entiendo que nos han pintado un escenario, solo hace falta hablar con alguien que haya ido por allí, que haya ido a Irán y que lo vea. El escenario ese que repetía como un loro el profesor ese que he citado antes. Y al final, claro, evidentemente, la policía respondiendo, el ejército iraní respondiendo, ambiente guerra civilista, muertes por ambos lados. Sale el halcón norteamericano y el director de la CIA, Mike Pompeo, y dice, sí, claro que estamos ahí. Dice, 47 años de este régimen. POTUS, presidente de Estados Unidos, 47. Coincidencia, feliz año nuevo a todos los iraníes que están en las calles y también a todos los agentes del Mossad que caminan a su lado. Esto lo ha dicho Mike Pompeo en sus redes sociales. No es un invento. Entonces, la postura oficial en estos momentos del gobierno de Irán es que sus fuerzas están librando una guerra en 4 frentes. Sería una guerra económica, la guerra de las sanciones, que esta no es nueva. Una guerra psicológica, que tampoco es nueva, pero que ahora pues está cobrando una mayor importancia. Y luego la guerra militar con Estados Unidos e Israel y el ISIS, que sería la 4ª guerra, la guerra contra los terroristas. Hay una organización de derechos humanos iraní con sede en Estados Unidos, con las siglas HRANA, que es la que está pues, aportando las cifras de muertos en esos enfrentamientos que están dando la vuelta al mundo, tanto los enfrentamientos como esas cifras. Ellos dicen que han verificado las muertes de más de 500 manifestantes y de unos 90 miembros de la Fuerza de Seguridad desde el inicio de las movilizaciones. El problema es que esta organización también está financiada por el Mossad, también está financiada por el lobby sionista. Entonces, establecer cuál es la situación exacta es una misión casi imposible, porque si a eso le sumamos el cerrojazo a Internet de las comunicaciones que ha impuesto el régimen, bueno, pues es muy difícil saber realmente lo que está pasando. Pero si uno investiga, si uno analiza, si uno estudia las fuentes y estudia la historia, pues puede aportar un conocimiento, que es lo que intentamos hacer aquí. También quiero citar a mi amigo Carlos Sánchez, entrevistado aquí en este canal y que además sabe tela sobre todos los movimientos que se están produciendo en Irán. Y también él decía, cuidado con idealizar a la oposición. No, pero es que Claro, esa es la otra. Bueno, pero vamos a porque ver, estos si son es unos que, pájaros también. pero El bueno, Consejo de es que, Resistencia Nacional, cuidado. El NCRI, cuidado. no, es que esta es la otra historia que es tremenda. Vamos a ver, el régimen puede ser un régimen repugnante, ¿eh? Me da lo mismo que sea el régimen chavista en Venezuela, que el régimen de los ayatolas, etcétera, etcétera. Pero eso no convierte en absoluto a la oposición en seres nobles, desinteresados. Es que a veces la oposición está a la altura del régimen repugnante. Claro. Y, o sea, vamos a ver, yo recuerdo, porque eso lo viví yo aquí en Estados Unidos, cuando de pronto deciden derribar a Erdogan en Turquía
y se inventan una oposición aquí en Estados Unidos, una oposición turca, cuyo jefe era un tío que no había pisado en décadas Turquía y que, bueno, sí, había nacido in illo tempore en Turquía, pero para de contar. Y eso no tenía la menor representatividad. Y como se da la circunstancia de que Erdogan no se arrugó y se mantuvo y efectivamente aguantó el golpe, pues sigue siendo presidente de Turquía y me da la sensación de que va a ser por muchísimo tiempo. Pero si Erdogan se asusta, se arruga, etcétera, hubiéramos tenido en Turquía a un títere más de la política exterior de la Casa Blanca. Así es. Y si uno estudia un poco cuáles son esos movimientos de oposición, pues ahí encontramos esa organización de los muyahidines de Irán, el famoso MEK, coalición opositora, que lleva pues desde los años 80 recibiendo financiación, entrenamiento y armamento del Mossad, que colaboraron con Saddam Hussein en la guerra Irak-Irán, que han realizado operaciones de sabotaje contra el programa nuclear iraní, el programa para que Irán pueda tener energía nuclear, no el bélico. Bueno, ellos son los que han matado a los científicos nucleares entre el año 2010 y 2012, porque están matando a los científicos nucleares en Irán. Hay un artículo que citaba Carlos de la NBC, de NBC News del año 2012, que no podemos decir que NBC sea un medio muy pro-Irán, que cita a varias fuentes y cita a funcionarios estadounidenses que han confirmado que Israel usó a este MEK como proxy para estos ataques. Y aquí sí que hay una ligazón, una unión con la primera administración Trump, porque Mike Pence, vicepresidente, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, Mike Pompeo, acabo de citar antes, secretario de Estado, director de la CIA, están en todos los lugares. Estos han participado en eventos de estas organizaciones y les han pagado por ello, ¿eh? Les Sí, han claro, pagado por dar discursos y por apoyo de lobby. claro. Esta oposición es conocida por pagar generosamente a políticos de Estados Unidos y también de Europa, alguno español, a cambio de apoyo, a cambio de actividades de lobby, para así conseguir ¿el qué? ¿Lograr echar al régimen de los ayatolás? No, para conseguir ser retirado de la lista de organizaciones terroristas. ¿Y quién sacó a esta oposición iraní que ahora nos venden como los defensores y los amantes de la libertad? ¿Quién la sacó de las listas de organizaciones terroristas? Hillary Clinton en el año 2012. Si quieren más detalles pueden acudir a la cuenta de Twitter de Carlos, que ha publicado un hilo espectacular. Hasta Giuliani trincó por dar discursos favorables a esta causa. Mike Pompeo en Albania. John Bolton también. John Bolton cobró incluso cuando el movimiento estaba en la lista terrorista. Entonces, hay aquí una intrahistoria que hay que conocer. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el minuto y resultado? Una vez que ya hemos expuesto un poco la historia. De momento, Trump lo que hace es aprobar aranceles. Y mientras Trump sopesa esa posible acción militar contra la República Islámica, lo veremos a lo largo del día de hoy, en la madrugada de ayer, hora española, la Casa Blanca anuncia que impone aranceles del 25% contra los países que hagan negocio con Irán. Y al mismo tiempo Washington le dice a todos los americanos que se vayan. Hombre, si había algún americano ahí que no se hubiera ido, despistado estaba. Trump anuncia a través de su red social, de la famosa Truth Social, anuncia los nuevos gravámenes que entran en vigor de manera inmediata. Él dice, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% en cualquier negocio que haga con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente. No hay más detalles. Esto es muchísimo más simbólico que real, porque Irán, los clientes que tiene, precisamente no son a los que puedes hacer en Estados Unidos. A India le podría sancionar, pero a China desde luego que no. Y a Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los clientes o uno de los que tiene negocios con Irán, Emiratos Árabes Unidos siempre digo yo que tiene todas las cartas, todas las barajas, a ellos les importa casi exclusivamente la pasta, el dinero, pues no van a hacer mucho caso. Entonces no está nada claro que Washington pueda imponer estos gravámenes a todos los clientes de Teherán. Al mismo tiempo, Irán confirma que mantiene abiertos canales diplomáticos con Estados Unidos. Trump en las últimas horas ha dicho que incluso le han llamado él personalmente. Hasta ahora, la línea de conversación, la línea de diálogo la ha estado llevando
el mediador de la Casa Blanca en conflictos internacionales, amigo personal de Trump y enviado para Oriente Medio, el famoso Steve Witkoff, otro de los magnates inmobiliarios, que ha tenido que dejar el tema de Rusia y el tema de Gaza en un segundo plano. Irán propone, según el propio Trump, mantener una reunión para tratar sobre su programa nuclear, cuyo fin exige Trump desde hace mucho tiempo, aunque hubo momentos en los que no lo exigía y donde también ha habido un cambio en la posición de Trump a este respecto. ¿Por qué la administración norteamericana en determinados momentos ha ido levantando el pie con la cuestión iraní o no ha querido respaldar a todo ese lobby sionista que le insistía tanto push, 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 para adelante, empuja, empuja, por la cuestión petrolera? Sí, 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 sí. Y ahora eso, si no desaparece, pero va perdiendo importancia. Y esto sí que es un cambio notable. ¿La vía militar implicaría lanzar misiles? No solo. The Wall Street Journal hacía un recorrido sobre las posibles opciones y se plantean ciberataques y operaciones psicológicas para apoyar argumentos contra el régimen. Esto engloba muchas cosas. Pero la intención, por lo que parece, al menos de los estrategas del Pentágono, es seguir cebando el polvorín para que al final aquello explote y que haya pues, un conato de guerra civil sin que haya una intervención exterior pública y notoria, aunque con Trump no se puede descartar absolutamente nada. Y el vicepresidente J.D. Vance haciéndose pasar por el moderado, diciendo que hay que agotar la vía diplomática. ¿El petróleo nos está diciendo que va a haber aquí follón? Ha subido más de un 5%, pero ojo, está en $63 el barril. Algunos analistas en Estados Unidos, sobre todo atlantistas, globalistas, halcones, dicen que es el momento más importante en Irán desde 1979. Bueno, ya veremos si tienen razón o no. Y claro, ya sabe usted cómo va el relato, ¿no? Si el régimen iraní cae, cae Cuba, cae Rusia y caen Sí, sí. todos como fichas de dominó. Corea del Norte, sí. Todos. Yo esa estupidez la he oído mucho en ciertas partes de este país. Hay otras partes donde no, ¿eh? O sea, también le digo a usted que hay sitios donde no se les ocurre decir semejante estupidez. Pero es verdad que hay gente que se cree aquí que efectivamente van a caer todos. Cuando la guerra de Ucrania iba a caer Putin y después Corea del Norte, Cuba, Venezuela, en fin, todo el mundo. Ese es un poco el leitmotiv de lo que estamos leyendo. A ver, con el tema del petróleo, no está claro si la principal provincia productora de petróleo iraní, que es la de Juzestán, ha sido escenario de disturbios. En principio no, pero insisto, no está claro, hay un apagón ahí informativo. No hay indicios tampoco de que se hayan reducido las exportaciones de crudo. Es verdad que las manifestaciones empiezan a principios de diciembre, pero el follón gordo se ha producido en las últimas horas, en los últimos días, si me permiten la expresión. Y el propio sábado, Pahlavi, el hijo del antiguo Shah, al que hemos descrito hace unos minutos, él ha pedido que haya una huelga de los trabajadores petroleros. Es decir, quieren crear una crisis del petróleo para obligar a Estados Unidos a actuar. Claro, porque si de verdad hay algún tipo de reducción de la producción petrolera y se experimenta un incremento notable, tú no puedes pedirle a Arabia Saudí y a Rusia que abran el grifo de la OPEP utilizando esta excusa, y entonces pues podrías tener más incentivos para apretar. Aunque, insisto, y esto es una opinión, yo creo que en este caso, tanto por parte de Irán como por parte de Estados Unidos, no es lo que les interesaría desde un punto de vista geopolítico. Otra cosa es que finalmente no, pues vayan a un enfrentamiento porque haya otros, británicos, israelíes, la propia Rusia que pueda apretar a Irán, pero yo no creo que estemos en ese escenario. Es una opinión personal. Es verdad que durante más de 40 años Estados Unidos ha tratado a Irán como el gran obstáculo fundamental para su dominio en Oriente Medio. Es verdad, pero sobre todo porque estaban los israelíes hablándole al oído de todo presidente. Ha habido sanciones, operaciones encubiertas, ciberataques, amenazas militares. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay una trampa estratégica, porque cada opción de ataque conlleva riesgos que superan con creces las posibles ganancias. Por eso no se ha producido todavía ese escenario. Entonces, la clave no es preguntarse si Washington e Israel, con sus socios de Oriente Medio, pueden derrotar a Irán, sino si se puede sobrevivir a las consecuencias de intentar la derrota de Irán. Hay muchísimos puntos de presión. Tenemos narrativas de malestar interno en el país, creciente hostilidad regional hacia la presencia de Estados Unidos. Porque claro, de esto tampoco se habla, don César. Estados Unidos pasa a ser más antipático de lo que podría ser. Sí.
con esa Yo política de creo, Trump. yo creo que además de lo que debería permitirse. Claro, es que está cogiendo el modelo Netanyahu. Sí, sí, está adoptando. Yo creo que ahí Donald Trump, aparte de las presiones que pueda haber, de la lista Epstein, de muchísimas cosas, de los amigos que tiene, como hoy hablábamos de uno en el editorial, Que también estaba en es la que, lista. que también estaba en la lista Epstein, pues efectivamente lo que sucede es que de pronto dice, es que así es como a mí me gustaría hacer la política. Y si a Netanyahu no le pasa nada, ¿a mí qué se supone? Teóricamente, que soy el hombre más poderoso del mundo, ¿por qué me va a pasar? Hasta ahora, la desestabilización encubierta, la denominamos así, es decir, apoyar a grupos armados, permitir sabotajes, promover asesinatos, amplificar la violencia interna, hasta ahora esta estrategia ha fracasado en gran medida. ¿Por qué? Porque estos grupos no han logrado un apoyo masivo. Es decir, con este tipo de actos no han logrado que la población iraní salga en masa a la calle a intentar derrocar al gobierno. Todo lo contrario, porque todos los ataques contra fuerzas de seguridad y sobre todo contra civiles, a menudo lo que han hecho es fortalecer esa cohesión interna y de alguna manera han reforzado la legitimidad del Estado. Sí. Entonces, mientras la economía funciona, ya lo decía, ¿no? El Clinton, no es la economía estúpido, luego esa frase se ha repetido mucho. Es verdad que si tú mantienes una economía, a pesar de las sanciones, que tenga un cierto desarrollo, pues todos esos problemas se pueden apartar. ¿Qué pasa? Que en cuanto te tocan el bolsillo, todos los elementos ya son problemas. Entonces, hasta ahora, esa desestabilización, realizada de forma encubierta, aunque a ojos de todo el mundo, lo que ha hecho ha sido reforzar muchas estructuras que a lo mejor por su propio peso habrían podido caer en Irán. Esta es otra de las grandes paradojas. Tú estás todo el rato intentando promover un cambio de régimen y lo que estás haciendo es darle más herramientas a ese régimen para enrocarse y para presentarse al mundo como una víctima. ¿Es capaz Irán de responder militarmente hasta el punto de generar una tercera guerra mundial? Bueno, pues después del intercambio de misiles entre Israel e Irán, eso no está muy claro. No, en absoluto, en absoluto. A no ser El que haya un acuerdo para atacarse poco, ¿no? Para la guerra de Gila, que decía alguien. o que piensen que efectivamente va a durar poco. Pero eso no es tan fácil, es que Irán no es Irak. O sea, y esa es una cuestión que en un momento determinado acaba salvando a Irán de una intervención, porque hay quien dice, si en Irak hemos hecho el ridículo que hemos hecho, pues evidentemente no podemos meternos en un fregado en Irán. Pero la gente no aprende, se le olvida las cosas que tiene que recordar. Y claro, nos encontramos en esto, y no deja de ser una ironía sangrienta, porque realmente lo es, que en un momento determinado el documento de política exterior al que tanto nos hemos referido y al que yo dedico mi último libro de la administración Trump, te digan nos hemos equivocado con una serie de intervenciones, no deberíamos de estar continuamente provocando guerras. Donald Trump en su primer año de mandato ha bombardeado 7 países. Sí, sí. O sea, Sí. nos reíamos en su día porque Dice Barack él que es un Obama peacemaker, como el famoso revólver. bueno, Hombre, todo lo... Ah, él se presenta como el presidente de la paz, pero sí, sí, claro, nos reíamos en su día, nos reíamos también llorando claro, con humor Barack negro. Obama, que era Ujú. premio Nobel y que bueno, en su primer mandato había bombardeado 8 países. Donald Trump ya va con 7 en el primer año de mandato. Y encima se presenta como el presidente de la paz y como el que va arreglando conflictos. Y dices, bueno, pues si llega a ser el presidente de la guerra, no sé dónde estaríamos. Luego también hay que tener en cuenta, un ataque masivo podría desencadenar una guerra en múltiples frentes. Es verdad que ahora ya tiene atada la cuestión siria, es verdad que Hezbollah ha perdido muchas posibilidades precisamente por esa ruta, al haberles cortado la ruta siria de unión con Irán. Es verdad que en el Yemen pues están ahí bombardeando también como si no hubiera un mañana. Es decir, hay una cierta sensación en la administración estadounidense que toda esa zona está controlada porque una de las razones para no iniciar una escalada con Irán era precisamente que se pudiera producir una guerra multilateral, un conflicto regional y sistémico en toda esa zona. Pero también hay otro factor adicional que hace que el gobierno iraní no tenga incentivos para ir más lejos en una eventual respuesta. Es que el gobierno iraní ha visto lo que ha pasado con Bashar al-Assad. El gobierno iraní ya sabe que Putin a lo mejor no tiene como principal interés entrar en un conflicto abierto con Estados Unidos a través de países proxy como Siria e Irán.
Sin embargo, para China, Irán es un socio y eje estratégico. Bueno, esta es otra historia que es enormemente importante. China tiene firmado, de la época de Biden, un tratado de defensa mutua con Irán. ¿China va a honrar el tratado con Irán? Pues hombre, si ahí lo que se produce en un momento determinado es una guerra que dura, China no va a tener más remedio que entrar. Yo estoy convencido de que hay locos que piensan que eso sería maravilloso, porque entonces ya tenemos empantanada a China en una guerra, la desgastamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es absolutamente una locura. Es decir, la operación iraní tiene que ser rapidísima y tiene que ser una operación que no solamente sea rapidísima, sino que tenga un éxito radical, es decir, que no llegue el ayatolá Delsi y Claro, mantenga el régimen, claro, sino que claro. efectivamente allá haya un cambio radical y que me digan a mí quién puede asegurar un cambio de esas dimensiones en Irán. A Netanyahu eso no le importa mucho, porque Netanyahu, con dejar aquello como un solar, con llevarlo a la Claro. edad de piedra, como decía Ujú. cierto político de la administración Bush, estaría encantado de la vida. Pero es que estamos hablando de un país enorme que tiene a lo tonto, más de 80 millones de habitantes, Sí, y a sí. ver cómo acabas con eso. Y luego, además de esa alianza militar viene derivada de una alianza estratégica desde el punto de vista económico y de infraestructuras, porque, vamos a ver, Irán es un nodo clave para seguridad con respecto a China, tal como lo ve China, también como lo ve Estados Unidos, pero como no lo pueden controlar, no se han aprovechado de ello. Es un nodo clave para seguridad energética, para la estabilización de la región y poder promover el comercio en la región, para los corredores terrestres y marítimos que conectan Oriente Medio con Asia Central y Europa, para los gasoductos. Entonces, para Pekín, el tema no es tener lealtad a Teherán, sino el riesgo sistémico que crea un Irán desestabilizado para los intereses de China. Interrupción de flujos energéticos, problemas en las rutas marítimas y luego, sobre todo, una fractura en una región crucial para el comercio mundial. ¿Y de qué vive China? Del comercio mundial. Exactamente, Claro. exactamente. Y además China no cuenta con presionar con aranceles y otras zarandajas a la gente para comerciar con ellos. O sea, cuenta con la libre competencia, donde compite extraordinariamente bien. ¿Cuáles serían los factores que podrían llevar a China o empujar a China a tomar una posición, bueno, pues más protagonista en toda esta crisis? Pues si se va desmantelando en este nuevo Irán, imaginemos, ¿no?, que se promueve ese cambio del régimen, un desmantelamiento, perdón, de la capacidad estatal y de la red regional de Irán, que produzca un desorden prolongado, un realineamiento estratégico que consolide influencia de Estados Unidos sobre puntos críticos de todos estos nodos, estos cuellos de botella en materia de energía y tránsito, y luego lo que suceda con una Rusia y con la actitud de Rusia que elimine un contrapeso importante y concentre la influencia occidental en Eurasia. Porque igual que lo de Ucrania tiene mucho que ver con ese heartland de Mackinder, con ese corazón euroasiático y con esa amenaza que la trilateral siempre ha considerado que era una unión euroasiática, esto también tiene que ver con todo ese proyecto. Totalmente, totalmente. Si el régimen iraní cae, Pekín podría también, y esto lo hemos comentado muchas veces por la diferencia de enfoque internacional, sobre todo de plazos, podría haber ese supuesto éxito de Estados Unidos e Israel no como un punto final, sino también como un ensayo para una mayor presión sobre la propia China. Naturalmente. Esto implica Y, que vaya a y- haber... y podría hacerlo con toda la razón, Claro, además. claro, claro. Entonces está todo el mundo mirando Taiwán. La peli no es Taiwán. La clave no es Taiwán. La clave es lo que haga China en este contexto y sobre todo si Estados Unidos es capaz de mantener un escenario de este tipo de forma sostenida. Que esto no es llevarte a Maduro después de haber comprado al gobierno venezolano. Que esto es otra cosa. Que puede haber resurgimiento de terrorismo no del ISIS en muchos países. Que se puede arrastrar aliados regionales al conflicto. Que podemos ver una perturbación de los mercados energéticos. Sí, sí. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con todo esto, que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo espero haber arrojado algo de luz en el programa de hoy. Ya mañana vamos a volver a un formato un poco más tradicional de este Despegamos, porque vamos a hablar de Groenlandia, pero también quiero hablar de todo lo que está pasando en la Reserva Federal de Estados Unidos, también de las medidas que está adoptando Trump en el plano económico. Y bueno, vamos a estudiar también otros aspectos geopolíticos que son destacables, pero quería comenzar, y por eso ayer lo avanzábamos un poco, estos dos primeros Despegamos, poniendo el foco en Venezuela y en Irán,
porque creo que había que dedicarle suficiente tiempo para llegar al fondo de las cuestiones, ¿no? Todo lo que hemos dicho aquí, todo lo que hemos afirmado es fácilmente comprobable. En este caso, hay pocas fuentes directas que no puedan ser corroborables o que no puedan ser comprobables, con lo cual les animo a hacerlo, sobre todo si tienen dudas sobre algo. No se crean lo que estamos contando nosotros aquí, si no quieren creérselo, pero vayan a confirmarlo y cuando vean que realmente es así, pues podremos todos tener un conocimiento más cercano de lo que está ocurriendo. Hay que tener mucho cuidado porque se están analizando todos los conflictos, todos los puntos en los cuales ha puesto Estados Unidos la diana de la misma forma y cada país es un mundo, cada sociedad es un mundo y no podemos intentar entrar en ese mundo de la propaganda de que lo blanco es blanco y que lo blanco es negro y que no hay absolutamente ningún gris. Es lo que quieren aquellos que aspiran a manejarnos, pero nosotros pues nos vamos a revolver y siempre lo seguiremos haciendo en este programa. Dar las Por gracias a cierto, nuestros amigos que nos acompañaron ayer también, don César, si me permite, que sí. nos acompañaron en este nuevo formato. Y nada, pues agradecerles que nos estén apoyando y nada, que seguimos adelante, don César. Así es, así es. Y por cierto, las secciones que vienen ahora, fundamentalmente don Roberto Centeno y la economía que se fue, ya saben nuestros oyentes que las pueden seguir en abierto en cesarvidal.tv. No aquí, pero sí en cesarvidal.tv y en formato abierto. Y por Se cierto, si me... registran ustedes en la web, en la Exacto. aplicación, lo pueden hacer a través de la web o de la aplicación y ahí pueden acceder a todo el contenido gratuito de este programa y también al contenido exclusivo que damos a los suscriptores, bueno, pues con el resto de programas y el resto de contenidos que aporta el canal. Así que nada, don César, un fuerte abrazo y Y no se me vaya, mañana le no se me damos. vaya, que tengo que poner una postdata. Dígame, Y es que el gobierno de Pedro Sánchez, que está entusiasmado, a no ver. solamente es que está pidiendo explicaciones a Irán por lo que hace, Ah, sino que anuncia que va a mandar tropas españolas a Ucrania. Y además quiere reunirse con Feijóo para enviar tropas españolas a Ucrania y Feijóo no se deja porque se está temiendo que eso puede tener unas consecuencias nefastas. A lo mejor para Pedro Sánchez muy buenas, pero para él, que está esperando que le caiga la fruta en el regazo, sí, a no son Irán tan buenas. A Irán no las manda, entre otras cosas, porque lo que ha decidido esta mañana la Unión Europea, que eso es un elemento que no había dicho, y gracias por recordármelo al hablar de Sánchez, y así damos toda la información y se van nuestros amigos ya con toda la información bajo el brazo. Lo que ha dicho la Unión Europea es que simplemente pues, van a trabajar en nuevas sanciones para, dicen ellos, responder a la espiral de represión. Fíjense Ya. las declaraciones del canciller alemán, bueno, en este caso un mensaje en las redes sociales de Friedrich Merz, para que vean ustedes hasta qué punto este señor, el hombre de BlackRock, es un gran hipócrita, ¿no? Dice, las violaciones del régimen contra su propia población no son un símbolo de fortaleza, sino de debilidad. Y yo le digo al señor Friedrich Merz, entonces las violaciones del gobierno alemán contra su propia población no son un símbolo de fortaleza, sino de debilidad, señor Merz. A ustedes les Pues atacaron en la cara. Claro, con toda claro, seguridad que sí, claro, claro. claro. Así es, ¿no? Entonces, por mucho que se sigan aprobando nuevas sanciones, la Unión Europea ya solo ha quedado para eso, para aprobar sanciones. Y bueno, pues ahí tenemos a la alta representante de la Unión Europea, la ministra de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, que ya está pues haciendo lobby para ver cómo se pueden imponer nuevas sanciones y básicamente justificar un puesto de trabajo que lo mejor que podría hacer es desaparecer. Es decir, la alta representante de la Unión Europea, esa oficina, ese ámbito ministerial sin cargo debería desaparecer. Yo creo que nos vendría mucho mejor a todos, ¿no, César? A todo el mundo, sí, no solamente a los europeos. En No, no, a todo cualquier el mundo. caso, no puede desaparecer porque es la correa de transmisión de la Casa Claro. Blanca para hacer lo que le diga la Casa Blanca, esté quien esté en la Casa Blanca. Esa es la tristísima realidad. Y la señora Kallas, que viene de la nomenclatura más corrupta de la antigua Unión Soviética, empezando por su papá, pues evidentemente está encantada de la vida. El 29 de enero se van a reunir los ministros de Exteriores de la Unión Europea para ver si imponen sanciones. Estos van rápido también, ¿eh? Estamos a Sí. 13 de enero, se van a reunir el 29, supongo que cruzando los dedos para ver si ya se ha solventado la operación. En estos momentos el gobierno iraní está recibiendo apoyo de la población, hay concentraciones en el país que bueno, pues pueden también ocasionar disturbios con los que están pidiendo también un cambio de régimen y seguiremos atentos y seguiremos informando, pero en el programa de hoy yo creo que hemos sentado las bases para tener un conocimiento. Sobre todo también los amigos que nos acompañan todas las fines de semana en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv, pues que acudan a los programas que hemos hecho sobre Irán, que hemos hecho varios. Hicimos uno sobre el posible cambio de régimen en Irán,
y cómo sería ese cambio de régimen, y luego toda la posición y la actitud de las administraciones Trump al respecto. Así que ahí pueden también acudir para A tener mí, algo a más de mí no me información. extrañaría nada que en cualquier momento aparezca Donald Trump y diga que el hijo del Shah, Pahlavi, que es un Es buen un buen chico, muchacho, es un buen chico, pero no tiene pero no. apoyo realmente dentro de Irán y van Lo a que tener pasa es que que ser. eso implica darle un sopapo a Netanyahu. Bueno, tampoco sería tan importante porque si al final administra Irán la Casa Blanca, significa Sí, que quien sí, la administra es Netanyahu. O sea sí, sí, sí. que no sería, no, Netanyahu eso no se lo tomaría mal tampoco, ¿eh? O sea, Lo le da lo entendería, ¿no? mismo. Diría, bueno, mi amigo Donald al Exactamente. final, ¿no? Como decía un La correa es muy correligionario, larga. como decía su correligionario Rothschild, si al final quien gobierna es indiferente, o sea, Sí, sí. quien manda es el que controla el dinero. O como decía Churchill, la historia no me da igual porque al final lo importante es que la escriba yo, ¿no? O sea, da igual lo que haya sucedido, lo importante es al final que escriba yo la historia. Sí. Pues A así usted es. le va a dejar muy mal la historia ¿y por qué? Porque la voy a escribir yo. O sea, es lo que yo he Exactamente. dicho en algunas ocasiones sobre Zapatero, Sí, sí, sí. que le va a dejar muy mal la historia porque la voy a escribir yo. O sea, y efectivamente es así. Es así. Zapatero que en cualquier momento se ofrece de mediador. Ya se ha ofrecido, Entre el ya se ha gobierno, ofrecido. no Sí, digo sí. entre el gobierno de Irán Ah. y el gobierno de Donald Trump, se ha ofrecido en lo de Venezuela y ha En lo de salido del Venezuela, sí sí. inmediatamente diciendo que no. Que no. José Luis, mantente a distancia, que ya Que tienes me la la lías. mina de oro y eso, no me líes más las cosas. Un abrazo, don César. Hasta Un mañana. abrazo muy fuerte y hasta mañana.